Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal de confianza para descubrir los más grandes clásicos literarios y sumergirte en historias que han dejado una huella profunda en la historia de la literatura. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora, dale like a este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos episodios. Aquí, en Audio Mentores, queremos que cada palabra resuene en tu mente y te transporte al corazón de las grandes obras que han moldeado nuestra forma de pensar y vivir. Hoy, iniciamos un fascinante recorrido por una de las obras más significativas de Benito Pérez Galdós, El Grande Oriente. Esta novela, publicada en 1887, nos invita a explorar los oscuros pasajes del poder, la política y las ideologías, a través de una historia que refleja las tensiones sociales y políticas de la España del siglo XIX. Galdós, con su inconfundible estilo, nos presenta un relato que va mucho más allá de las luchas personales, sumergiéndonos en los dilemas morales y éticos que nos afectan incluso hoy en día. A lo largo de esta serie, que hemos dividido en 15 emocionantes capítulos, profundizaremos en la complejidad de los personajes que habitan en las sombras del poder. Seguiremos de cerca a Don Rafael y su lucha interna entre las creencias masónicas y la realidad política que lo rodea. ¿Es el poder lo que realmente transforma a una nación? ¿O son las convicciones personales las que dan forma al verdadero destino de una sociedad? En El Grande Oriente, Galdós nos ofrece una reflexión profunda sobre estos temas, mostrándonos las contradicciones de un mundo donde las apariencias y las lealtades son solo la punta del iceberg. Recuerda, cada capítulo de esta obra te llevará más cerca de entender los intrincados mecanismos que mueven a las sociedades, las intrigas que subyacen en el poder y las decisiones que marcan el rumbo de los destinos. Te invitamos a escuchar con atención, reflexionar sobre las ideas que aquí se presentan, y a compartir este contenido con aquellos que también disfrutan de un buen desafío intelectual. Si estás listo para comenzar este viaje literario, acompáñame en el primer capítulo del Grande Oriente. La historia está a punto de empezar, y no querrás perderte ni un solo momento de la intriga y la fascinación que nos esperan. Capítulo 1. El comienzo de la intriga. Madrid, la capital de España, se encontraba en una de sus épocas más complejas. Bajo la apariencia de una ciudad vibrante y llena de vida, se ocultaba un mundo de tensiones, contradicciones y conflictos que, aunque en las calles pasaban desapercibidos para muchos, constituían el verdadero pulso de la nación. Mientras los ciudadanos comunes seguían sus rutinas cotidianas, había quienes, en los pasillos oscuros y en las reuniones clandestinas, decidían el destino del país. Era un Madrid dividido entre la apariencia de calma y los secretos que se tejían en las sombras del poder. La Logia El Grande Oriente, uno de los centros de poder más influyentes en la política y la sociedad española, era el epicentro de estas intrigas. En sus reuniones, lejos de la mirada pública, se discutían las cuestiones más relevantes para el futuro del país. Sin embargo, las decisiones tomadas en esos encuentros no siempre seguían los caminos rectos de la justicia o la moralidad. La política se trataba, ante todo, de estrategias y maniobras que dependían de quien tenía más poder o influencia en ese momento. Don Rafael era un miembro destacado de esta logia. Un hombre de carácter firme, de ideas claras, pero que, por dentro, luchaba con un dilema que lo atormentaba constantemente. Su vida se había forjado dentro de los círculos más elitistas, pero esa misma vida de privilegio y poder era la que ahora le parecía vacía y llena de contradicciones. Había accedido a estos círculos con la esperanza de servir a un ideal más grande, pero pronto se dio cuenta de que en los pasillos del poder la lealtad y los ideales eran los primeros en ser sacrificados. La lucha por la justicia que él soñaba en su juventud parecía haberse desvanecido, dejando solo los intereses personales y la manipulación. En una de las reuniones más recientes de la logia, don Rafael escuchaba con atención mientras se discutía una propuesta que cambiaría el curso de los acontecimientos. Algunos de los miembros más radicales abogaban por una postura de acción directa frente a las crecientes protestas del pueblo, mientras que otros, como don Rafael, se mostraban más cautelosos. La balanza estaba dividida, y las palabras que se intercambiaban en ese pequeño despacho, rodeado de humo y sombras, no hacían sino aumentar la sensación de incertidumbre que comenzaba a envolver a todos los presentes. Las palabras son veneno, y las ideas, si no se controlan, se convierten en la peor de las maldiciones. Si no actuamos rápidamente, perderemos todo lo que hemos construido, decía uno de los miembros más influyentes de la logia, un hombre conocido por su carácter explosivo y su habilidad para manipular a los demás. La tensión aumentaba a medida que los debates se volvían más intensos.
Sin embargo, lo que más le inquietaba a don Rafael no era tanto la propuesta en sí, sino el tono con que se estaba abordando el futuro del país. Lo que él veía como una oportunidad para actuar con cautela se estaba desmoronando en un caos de deseos personales y ambiciones desmedidas. El futuro de España no se juega en la violencia ni en el enfrentamiento directo. Es en las sombras donde se deciden los destinos, pensó para sí mismo mientras observaba la escena con creciente preocupación. Los miembros de la logia debatían apasionadamente sobre cómo intervenir en la política española, pero la voz de don Rafael se mantenía en silencio, consciente de que cada palabra suya podría tener repercusiones que no deseaba. Estaba atrapado entre sus propios ideales, que seguían siendo fieles a las enseñanzas masónicas de justicia y fraternidad, y la realidad que enfrentaba, donde esas mismas ideas parecían ya fuera de lugar. A medida que las discusiones continuaban, el hombre se encontraba atrapado en una red de dilemas personales y políticos. ¿Debería seguir las líneas trazadas por sus ideales o rendirse a la presión del poder? Lo que los hombres de poder no entienden es que la política no se hace solo con discursos. Cada acción lleva consigo una consecuencia, y el precio de la traición no se paga con palabras, sino con el alma, se dijo en su mente, mientras una parte de él aún deseaba regresar a aquellos tiempos más sencillos, cuando sus decisiones parecían guiadas por un propósito claro. A medida que el debate se alargaba, una sensación de incomodidad comenzó a invadir a don Rafael. Los ideales masónicos con los que se había formado en su juventud se desvanecían frente a los ojos de la codicia y la ambición de los demás miembros de la logia. Sabía que las decisiones que se tomaban en ese momento podrían alterar el curso de la historia, pero, al mismo tiempo, se sentía impotente para cambiar el rumbo. La logia estaba tomando una dirección peligrosa, y don Rafael no estaba seguro de qué hacer con su propio futuro. El capítulo termina con una sensación de incertidumbre en el aire. Las tensiones dentro de la logia al Grande Oriente se están intensificando, y la lucha interna de don Rafael se está tornando más desesperada. El dilema de seguir sus principios o ceder ante la presión del poder parece estar llegando a un punto de quiebre. Mientras tanto, la ciudad de Madrid continúa su marcha, ajena a las decisiones que se están tomando en las sombras, pero que, inevitablemente, darán forma a su destino. Capítulo 2. El conflicto silencioso. El segundo capítulo del Grande Oriente nos sumerge aún más en el intrincado mundo de la logia, con un enfoque más profundo en las tensiones que se gestan en sus reuniones. La trama avanza mientras las decisiones políticas de la logia comienzan a repercutir no solo en el ámbito privado de sus miembros, sino también en la sociedad española, que se encuentra en un punto de inflexión. Los ideales masónicos de fraternidad, libertad e igualdad se ven confrontados por la creciente sed de poder y la ambición desmedida. Don Rafael, quien hasta ahora había sido un observador silencioso, comienza a asumir un papel más activo en las discusiones internas. Mientras los miembros de la logia se preparan para intervenir de manera más directa en los eventos que sacuden al país, la conciencia de don Rafael comienza a pesarle. La brecha entre sus ideales y la realidad política se agranda cada vez más, y las decisiones que antes parecían simples ahora se tornan complejas, llenas de moralidad incierta. El destino de España está en nuestras manos, decía uno de los miembros de la logia, un hombre conocido por su carácter astuto y su habilidad para manipular las emociones de los demás. La nación está al borde del caos, y nosotros somos los únicos capaces de guiarla hacia la estabilidad. No podemos permitir que la revolución se extienda por todo el país. Estas palabras resonaban en los oídos de don Rafael, quien, aunque se encontraba de acuerdo con la necesidad de estabilidad, no podía dejar de sentir que la intervención de la logia estaba siendo impulsada por intereses personales más que por el bien común. La política de poder que se estaba trazando parecía estar más enfocada en la preservación de las estructuras existentes que en la creación de un futuro más justo para todos. Si no tomamos el control ahora, todo podría desmoronarse, continuaba el orador, convencido de que la única forma de mantener el orden era mediante una intervención decidida, incluso si eso significaba tomar medidas que parecían ir en contra de los principios que la logia había defendido en sus primeras etapas. Don Rafael sentía un nudo en el estómago mientras escuchaba estas palabras. No podía evitar preguntarse hasta qué punto la logia estaba dispuesta a llegar. Sabía que la situación del país era grave, pero también era consciente de que el poder que ahora buscaban no traería consigo la paz que prometían. La violencia, aunque disfrazada de acción necesaria, no era la respuesta a los problemas fundamentales que enfrentaba la nación. Pero ¿cómo podía enfrentarse a aquellos que consideraba sus hermanos sin arriesgar su propia posición en la logia?
Los pensamientos de don Rafael fueron interrumpidos por una llamada a la acción de otro miembro de la logia, quien, con voz grave, dijo: «Es hora de que todos nosotros tomemos una decisión. Ya no hay tiempo para dudas. O actuamos ahora, o todo lo que hemos logrado hasta ahora se desvanecerá». Don Rafael se quedó en silencio. La presión sobre él era inmensa, y su mente recorría todos los posibles caminos que podría tomar. Sin embargo, la respuesta que encontró dentro de sí mismo fue inquietante. Sabía que debía actuar, pero ¿de qué manera? ¿Debía seguir el curso trazado por la mayoría, aun cuando sus principios se desmoronaran ante sus propios ojos? ¿O debía desafiar la voluntad de la logia y tomar un camino más solitario, aunque eso lo apartara de aquellos a quienes consideraba sus aliados? El capítulo avanza cuando, finalmente, don Rafael se ve confrontado por una de las figuras más influyentes de la logia, el hermano Alberto. Este hombre, conocido por su astucia y pragmatismo, se le acerca en un momento de calma, lejos de la tumultuosa discusión que se desarrolla en la sala principal. El hermano Alberto, con una sonrisa en el rostro, le susurra al oído: «Sabemos que tienes dudas, don Rafael. Pero todos estamos en el mismo barco. Si no tomamos esta oportunidad, seremos recordados como los que perdieron el control. La historia no será amable con nosotros». Don Rafael sintió una sensación de incomodidad al escuchar estas palabras. Sabía que no podía confiar completamente en el hermano Alberto, pero también comprendía que sus palabras tenían un peso significativo. En ese momento, la lealtad a sus compañeros y su propio sentido de moralidad se enfrentaron de manera feroz. ¿Sería capaz de seguir sus principios masónicos, que siempre le habían enseñado a buscar la verdad y la justicia, o cedería ante el poder que le ofrecían? La sala se llenó de un tenso silencio mientras los miembros de la logia aguardaban la decisión de don Rafael. Su respuesta, aunque aún no pronunciada, estaba en el aire. Las apuestas eran altas, y el futuro de España dependía de la dirección que la logia tomara en ese momento. «Es una oportunidad única», murmuró el hermano Alberto, percibiendo la indecisión de don Rafael. «Pero recuerda que los ideales solo valen algo cuando se saben defender. El poder no se regala, se conquista». Don Rafael se apartó ligeramente, observando a sus compañeros. El dilema era profundo, pero la situación no podía seguir estancada. La historia, al final, parecía exigirle una decisión. La ambición de sus compañeros, y su propia necesidad de pertenecer, lo empujaban hacia un camino que, en su corazón, sabía que no era el correcto. Sin embargo, la presión interna era demasiada. La logia le ofrecía poder, influencia y, sobre todo, un lugar donde su voz sería escuchada. «Es el momento», pensó para sí mismo, mientras la logia se preparaba para dar su siguiente paso. Pero al mismo tiempo, el eco de sus ideales seguía resonando en su mente, recordándole que, tal vez, no todo estaba perdido, y que aún podría encontrar una forma de equilibrar su lealtad al poder con sus principios más profundos. El capítulo culmina con la sensación de que, en su interior, don Rafael debe tomar una decisión crucial. Un paso en falso podría significar la ruina no solo de sus ideales, sino también de su alma. El conflicto interno se vuelve más palpable, y el futuro parece cada vez más incierto para el protagonista y para la logia misma. Las sombras que se cernían sobre Madrid se intensifican, y el desenlace de las acciones de la logia comienza a perfilarse de manera más clara, aunque el precio de las decisiones todavía está por descubrirse. Capítulo 3. El desenlace de las sombras. El capítulo 3 del Grande Oriente nos adentra en los eventos posteriores a la decisión de don Rafael, quien se ve atrapado en la maraña de intrigas y ambiciones de la logia. La presión para tomar una postura cada vez más firme lo lleva a una nueva confrontación con sus propios ideales, mientras los intereses de la logia comienzan a manifestarse con mayor claridad y determinación. Don Rafael, tras la tensa discusión en el capítulo anterior, no puede evitar sentirse abrumado. En su mente, las palabras de los miembros de la logia aún resuenan, y la incertidumbre sobre su lealtad y su destino personal sigue siendo un peso que lo asfixia. La logia, lejos de ser un espacio de camaradería y fraternidad, parece convertirse en un campo de batalla donde los ideales más elevados se ven distorsionados por el ego y la sed de poder. Hoy la logia no es lo que era, pensó don Rafael, mientras caminaba por las antiguas calles de Madrid, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Lo que parecía ser una causa noble se ha convertido en una lucha sin principios, una lucha que solo busca poder y control. ¿Es esto lo que buscaba?
Una utopía que ahora se deshace ante mis propios ojos. Pero el dilema moral de don Rafael no solo es personal. La situación política del país, cada vez más inestable, comienza a reflejarse dentro de la logia. Las tensiones crecen entre los miembros, y los debates sobre el futuro de España se vuelven cada vez más apasionados. Las diferentes facciones dentro de la logia luchan por imponer su visión, y la falta de consenso amenaza con desmoronar lo que, en un principio, parecía un proyecto unido. España está a punto de entrar en una nueva era, decía uno de los hermanos más influyentes de la logia. Y nosotros seremos los arquitectos de esa era. Pero solo si tomamos las riendas ahora. No podemos permitirnos la indecisión. El momento de la acción ha llegado. Mientras las palabras del hermano resonaban en los pasillos, don Rafael se encontraba cada vez más distanciado de los ideales que lo habían llevado a ingresar a la logia. Los sacrificios que ahora exigían no solo parecían ser incompatibles con sus creencias, sino que además le resultaban ajenos a la esencia misma de lo que había supuesto que era la hermandad. Las promesas de igualdad y libertad eran solo un eco lejano, cubierto por la pesada niebla de la ambición y el poder. Se nos está pidiendo que tomemos decisiones drásticas, dijo don Rafael en voz baja, mientras observaba a sus compañeros de la logia, que se preparaban para una reunión crucial. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener el control? ¿Y a qué precio? La respuesta a estas preguntas se encuentra en una conversación que ocurre en el interior de la logia. Un grupo de miembros más radicales comienza a discutir abiertamente las estrategias para asegurar su poder en el país. El debate se intensifica cuando uno de los más jóvenes, impulsado por una visión utópica pero peligrosa, propone una intervención directa y violenta para desestabilizar el gobierno y asegurar que los ideales de la logia sean impuestos a la fuerza. La única manera de cambiar este país es con mano dura, dijo con determinación uno de los jóvenes, cuya arrogancia parecía desafiar las reglas mismas de la logia. Debemos tomar las riendas, no solo en el ámbito político, sino también en el social y económico. Las reformas que proponemos no pueden seguir siendo solo un sueño. Es hora de hacerlas realidad, y para eso necesitamos poder. Don Rafael, al escuchar esas palabras, siente un estremecimiento. La violencia, aunque disfrazada de justicia, no es lo que él había imaginado. La fuerza nunca había sido el medio para alcanzar la verdadera fraternidad. En su mente, las promesas de cambio a través del poder se desmoronaban, revelando un panorama oscuro y peligroso. El equilibrio que había tratado de mantener entre la acción política y los principios masónicos parece ahora una tarea imposible. El poder es un dios que consume a quien lo busca, reflexionaba don Rafael mientras salía de la reunión. Al principio, parece algo noble, algo que puede transformar la sociedad, pero en el momento en que uno lo toma en sus manos, se convierte en su prisionero. ¿Cómo puede uno ser libre si el poder lo aprisiona? Su incertidumbre se intensifica aún más cuando uno de los miembros más influyentes de la logia, el hermano Alberto, se le acerca de nuevo. Esta vez, sin embargo, no hay sonrisas ni palabras suaves. La seriedad en sus ojos es palpable, y su tono es más grave que nunca. Don Rafael, comenzó el hermano Alberto, ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. La logia no puede permitirse el lujo de dudar. Si realmente desea seguir con nosotros, tendrá que demostrarlo con acciones. De lo contrario, no habrá lugar para usted en este movimiento. La presión se siente más fuerte que nunca. Don Rafael se encuentra atrapado entre dos mundos. El de sus propios ideales, que siguen luchando por prevalecer, y el de la logia, que lo arrastra cada vez más hacia un abismo de poder y control. La tensión crece en su interior, y la ansiedad lo consume. Debería seguir los pasos de la logia y convertirse en un instrumento de su poder, o desafiarla y arriesgar todo lo que ha construido hasta ahora. El capítulo se cierra con don Rafael en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. La creciente amenaza de la violencia y el poder absoluto de la logia lo enfrentan a una decisión moral que cambiará el rumbo de su vida. Mientras la historia avanza, la sombra de sus dudas sigue presente, y el destino de España pende de un hilo, suspendido en la balanza entre el poder y los ideales. Capítulo 4. La revelación de la verdad. En este capítulo, la historia del Grande Oriente da un giro inesperado. Don Rafael se encuentra en una encrucijada moral más profunda que nunca, mientras los ecos de las decisiones tomadas por los miembros de la logia empiezan a resonar con más fuerza en su vida. La atmósfera dentro de la logia se tensa aún más,
A medida que los conflictos entre los miembros se hacen más evidentes y las verdaderas intenciones de algunos de ellos comienzan a salir a la luz. A medida que don Rafael se enfrenta a la presión de la logia, comienza a experimentar una creciente sensación de claustrofobia. Los muros de la logia parecen cerrarse a su alrededor, y las promesas de libertad y hermandad que una vez lo habían atraído empiezan a desvanecerse, dejando solo una estructura rígida, fría y despiadada. La tensión se intensifica cuando un miembro de la logia, el hermano Víctor, revela una información sorprendente. A lo largo de una conversación privada con don Rafael, el hermano Víctor pone en duda la verdadera naturaleza de la organización a la que ambos pertenecen. Lo que nos han enseñado aquí no es más que una fachada, dijo Víctor, mientras las sombras de la noche cubrían la vieja sala. Lo que la logia predica es solo un juego, una fachada para enmascarar el verdadero poder que estamos buscando. No somos los iluminados ni los sabios que creemos ser. Somos simplemente instrumentos en manos de aquellos que nos manipulan. Don Rafael, al escuchar estas palabras, siente un escalofrío recorrer su espalda. Las dudas que ya había experimentado en los capítulos anteriores ahora se convierten en una revelación dolorosa. Todo lo que había creído sobre la logia, sobre sus ideales, parece desmoronarse ante sus propios ojos. ¿Cómo es posible?, respondió don Rafael, su voz temblorosa. ¿Cómo puede ser que todo lo que hemos estado luchando por construir no sea más que una mentira? ¿Qué es lo que realmente buscamos entonces? El poder. El hermano Víctor asintió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta. El poder, sí. El poder absoluto. La logia no es más que una herramienta, una máquina bien aceitada que busca el control, no solo sobre la política, sino sobre las mentes y almas de quienes forman parte de ella. Y tú, don Rafael, eres solo una pieza más en ese juego. Si deseas seguir, tendrás que aceptar las reglas, pero si no estás dispuesto a jugar, entonces ya no hay lugar para ti. Las palabras de Víctor resuenan en la mente de don Rafael, como un eco interminable. El peso de la verdad comienza a sentarse en su pecho, ahogando sus pensamientos y dejándolo en un estado de total confusión. La logia, que alguna vez creyó que era una organización noble y altruista, ahora se le presenta como una trama oscura, tejida por intereses egoístas y manipuladores. Pero, ¿por qué me has contado esto?, preguntó don Rafael, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Porque tú eres un hombre de principios, respondió Víctor, con una mirada grave. Y veo en ti la lucha interna. Sabes que esto no es lo que pensabas que era. Y si decides irte, tienes que saber que no hay vuelta atrás. Pero también debes entender que salir de aquí no será sencillo. Hay fuerzas que no perdonan. A medida que las palabras de Víctor se asientan en su mente, don Rafael empieza a ver con mayor claridad el verdadero rostro de la logia. Lo que en un principio parecía ser una causa noble se ha transformado en un mecanismo de control, un juego peligroso en el que las reglas las dictan aquellos que tienen el poder de manipular a los demás. El sueño de la fraternidad y la igualdad se ha desvanecido, reemplazado por la dura realidad del control y la dominación. En la mente de don Rafael, la pregunta ahora es clara: ¿puede seguir siendo parte de algo que ha perdido su propósito original? ¿Puede seguir formando parte de una organización que, aunque aún conserva algunos vestigios de sus ideales, está siendo corrompida por la búsqueda del poder a toda costa? A lo largo del capítulo, don Rafael se ve atrapado en un mar de emociones y pensamientos conflictivos. Por un lado, está la atracción hacia el poder que ofrece la logia, con sus promesas de influencia y relevancia. Por otro, está la llamada de sus propios principios, que le exigen actuar con honestidad y justicia. Las decisiones se vuelven más difíciles conforme avanza la historia. Don Rafael se ve rodeado de una red de intereses que, aunque inicialmente lo habían atraído por su aparente nobleza, ahora lo empujan hacia un abismo del cual no está seguro de poder escapar. Las tensiones internas se mezclan con las externas, ya que, mientras los miembros de la logia se preparan para tomar decisiones cruciales, la situación política del país se vuelve más inestable y peligrosa. La verdad siempre sale a la luz, reflexionaba don Rafael, mientras caminaba solo por las calles oscuras de Madrid. Pero, ¿estoy preparado para enfrentarla? ¿O es más fácil quedarme en la oscuridad y seguir siendo parte de este juego? El poder puede ser una tentación, pero la verdad siempre tiene un precio. Y estoy empezando a darme cuenta de que ese precio es muy alto. Este capítulo refleja el giro dramático en la vida de don Rafael,
quien ahora se enfrenta a la realidad de la logia y a la creciente presión de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. La revelación de la verdad sobre la organización y sus verdaderas intenciones marca el comienzo de un conflicto interno más profundo, mientras don Rafael lucha por encontrar su camino en un mundo que parece haber perdido su rumbo. Capítulo 5. La decisión crucial. Don Rafael se encuentra a solas en su despacho, rodeado por los ecos de la conversación con el hermano Víctor. Las palabras de Víctor aún resuenan en su mente como una campana que no cesa de repicar. La verdad, tan amarga como reveladora, lo ha dejado sumido en una incertidumbre profunda. Se siente atrapado, sin saber si debe seguir en el juego de poder o si debe escapar de la logia antes de que sea demasiado tarde. La confusión se mezcla con la sensación de estar ante una encrucijada que definirá su destino. La noche cae sobre la ciudad de Madrid, y con ella, la quietud. La luz de la lámpara parpadea débilmente sobre la mesa donde don Rafael tiene frente a los papeles de la logia, documentos que antes le parecían inofensivos, casi inocentes, pero que ahora representan una prisión que lo rodea cada vez más. Cada firma, cada palabra escrita en esos papeles, lo ata más a un destino que empieza a ver con claridad, un destino que no es el que había soñado. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era el hermano Andrés, otro miembro influyente de la logia. Sin esperar respuesta, entró en la habitación, su rostro serio, su mirada fija. Sabía que algo estaba ocurriendo con don Rafael, algo que no podía ignorar. «Te he estado buscando», dijo Andrés, con tono grave. «Sabes que la logia necesita tu apoyo, más que nunca. Los próximos pasos que tomemos serán cruciales, y tu implicación es esencial». Don Rafael lo miró en silencio durante unos segundos. Sabía que Andrés no venía solo a ofrecerle apoyo, sino a exigirle lealtad. La presión era palpable en el aire. La logia estaba tomando decisiones que lo afectaban directamente, y la invitación de Andrés era clara: unirse a la causa de manera definitiva o enfrentarse a las consecuencias de la traición. «¿Qué están planeando?», preguntó don Rafael, su voz tranquila pero cargada de incertidumbre. Andrés se acercó a la mesa, tomando uno de los papeles con un gesto firme. «Estamos a punto de dar un paso crucial en nuestra influencia sobre el gobierno. Hemos reunido a los hombres adecuados, y tú eres una pieza fundamental. El poder que buscamos está al alcance de nuestras manos, y necesitas estar con nosotros». Don Rafael sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre la logia, todo lo que había luchado por alcanzar, ahora se le presentaba como una mentira, como un juego de sombras en el que él mismo había estado participando sin darse cuenta. Las palabras de Víctor retumbaban en su mente, como un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas», continuó Andrés, percibiendo la duda en el rostro de don Rafael. «Estamos hablando de un cambio de poder, un cambio que puede poner al país bajo nuestra influencia. ¿Te vas a quedar fuera de este momento histórico?». La presión era insoportable. Don Rafael sabía que, si tomaba la decisión equivocada, perdería mucho más que su lugar en la logia. Estaba ante la oportunidad de ser parte de algo monumental, algo que podría darle el poder que siempre había deseado, pero al mismo tiempo, había algo dentro de él que le susurraba que esa no era la forma correcta de lograrlo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Andrés lo sumió en un profundo silencio. Se quedó solo una vez más, mirando los papeles de la logia, que parecían observarlo con ojos acusadores. ¿Realmente quería ser parte de ese juego? ¿Estaba dispuesto a sacrificar sus principios, su integridad, por el poder que le ofrecían? En su mente, las dudas comenzaron a tomar forma, pero había una verdad que comenzaba a emerger con claridad. El precio del poder era más alto de lo que había imaginado. Las promesas de la logia, de fraternidad y camaradería, habían quedado destruidas ante la cruda realidad del control, de la manipulación y de la búsqueda incesante del poder. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue el hermano Víctor quien entró, con una mirada penetrante, como si supiera lo que estaba ocurriendo en la mente de don Rafael. «Lo sé», dijo Víctor, sin rodeos. «Estás considerando tu futuro en la logia. Pero ya no hay vuelta atrás, don Rafael. Si decides seguir adelante, tendrás que aceptar las reglas del juego. Y si decides irte, te enfrentarás a las consecuencias. No hay espacio para la indecisión». Don Rafael miró a Víctor fijamente, como si tratara de descifrar las intenciones detrás de sus palabras.
¿Y qué pasa si decido no seguir más en este juego? ¿Qué me espera? La respuesta de Víctor fue fría, pero honesta. Lo mismo que le espera a todos los que se alejan de la logia. La irrelevancia, la desaparición. No podemos permitir que alguien ponga en peligro lo que hemos construido. Si te alejas, serás olvidado, o peor aún, borrado. Esas palabras lo dejaron sin aliento. La amenaza estaba implícita, pero era clara. La logia no perdonaba la traición. Don Rafael sabía que, si tomaba la decisión equivocada, su vida podría desmoronarse de forma irremediable. Se levantó lentamente de su asiento, mirando los papeles sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. La lucha interna que había estado librando por días alcanzó su punto culminante. Las sombras de la logia se cernían sobre él, mientras la luz de la verdad trataba de abrirse paso. Al final, don Rafael sabía que la única forma de recuperar su alma era enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera. La logia, con sus promesas de poder y fraternidad, ya no era su lugar. Ya no podía ser parte de una estructura que solo buscaba el control, la manipulación y el poder por el poder mismo. Tomó una decisión que lo cambiaría para siempre. Se levantó y, con determinación, tomó los documentos de la logia y los rompió en pedazos. Mientras las hojas caían al suelo, don Rafael sintió una sensación de liberación, como si una pesada carga se hubiera caído de sus hombros. Ya no soy parte de esto, murmuró para sí mismo, mientras salía de la habitación y cerraba la puerta detrás de él. En ese momento, don Rafael sabía que el futuro sería incierto, pero al menos había tomado el control de su destino. Ya no sería una pieza más en el juego de la logia. Ahora, era dueño de su propia verdad. Capítulo 6. El precio de la libertad. El sol se alzaba tímidamente sobre Madrid, bañando las calles con una luz suave pero decidida. Don Rafael caminaba por la ciudad, con pasos lentos pero firmes, como si buscara algo más que el simple aire fresco de la mañana. Después de haber tomado una decisión tan radical la noche anterior, la sensación de incertidumbre lo acompañaba constantemente. Había roto con la logia, había desechado los papeles y las promesas de poder, pero ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su acción. El silencio de la mañana parecía envolverlo, pero dentro de él, el ruido de su conciencia no cesaba de hablar. Había cortado los lazos con algo que lo había definido durante tanto tiempo. Pero también había renunciado a la protección que esa misma organización le había brindado, a la seguridad que le proporcionaba ser parte de algo más grande. En su mente, la pregunta persistía: ¿había hecho lo correcto? Con la cabeza gacha, continuó caminando, sin un rumbo fijo. El paisaje urbano de Madrid seguía su curso, los transeúntes apresurados, los carros cruzando las calles, los sonidos lejanos de la vida diaria que parecía tan ajena a su lucha interna. Todo era igual, y sin embargo, todo había cambiado. El mundo seguía girando, pero para él, todo estaba en pausa. Había tomado una decisión que lo separaba de un camino conocido y seguro, pero ahora, el futuro era una niebla densa, casi impenetrable. Al llegar a una plaza tranquila, se detuvo frente a una pequeña fuente. Observó el agua correr, cristalina, sin prisa. En sus ojos se reflejaba la imagen del agua, pero su mente aún estaba atrapada en el caos. El hermano Andrés, con su mirada desafiante, volvía a invadir sus pensamientos. Las palabras de Víctor, con su tono amenazante, resonaban como un eco en su interior. Las consecuencias de abandonar la logia no solo serían políticas, sino también personales. Sabía que perdería el respeto de algunos, el apoyo de otros. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo eso? De repente, el sonido de unos pasos interrumpió su meditación. Levantó la vista y vio a un hombre acercándose hacia él. Era un rostro conocido, pero en el momento no pudo recordar quién era. El hombre tenía una mirada penetrante, como si conociera todos los secretos de don Rafael, y sus ojos reflejaban una mezcla de simpatía y tristeza. ¿Don Rafael?, preguntó el hombre con voz suave. ¿Puedo hablar contigo un momento? Don Rafael lo observó unos segundos, intentando ubicarlo. Finalmente, recordó, era el hermano Martín, un miembro de la logia, aunque no de los más cercanos a él. Su presencia aquí, en la plaza, era un hecho extraño. Los miembros de la logia no solían frecuentar lugares como este, ni mucho menos fuera de su círculo.
Algo no estaba bien. ¿Qué sucede?, preguntó don Rafael, sin disimular su sorpresa. Martín asintió lentamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Vengo a advertirte, don Rafael. Sé lo que has hecho, y sé que has dejado la logia. No quiero hacerte daño, pero debes saber que tu decisión no será tan sencilla de revertir. Don Rafael frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué puedes saber tú de mi decisión? El hermano Martín dio un paso hacia él, como si quisiera compartir un secreto que debía quedar entre los dos. Te lo diré claramente, aunque tal vez no te guste. Si crees que la logia te dejará ir tan fácilmente, te equivocas. Aquello que has hecho tiene consecuencias. No es solo cuestión de renunciar a ellos, no es tan sencillo como cortar los lazos. Te están observando, don Rafael, y están preparando algo grande. Un escalofrío recorrió la espalda de don Rafael. Las palabras del hermano Martín eran inquietantes. No podía imaginar que sería algo grande, pero sabía que no era algo bueno. La mirada de Martín era seria, y en ella había una mezcla de advertencia y de desesperación. ¿Qué me están preparando?, preguntó con cautela. Martín vaciló por un momento, pero luego, con un suspiro, respondió: no puedo decirte mucho, pero debes saber que, si decides enfrentarte a ellos, habrá un precio que pagar. No te permitirán salir tan fácilmente de la logia. Te están vigilando, esperando el momento adecuado para actuar. Quizá ya lo han hecho, y ni siquiera te has dado cuenta. Un silencio tenso se apoderó de la plaza, interrumpido solo por el sonido lejano del agua corriendo en la fuente. Don Rafael se quedó mirando al hermano Martín, tratando de procesar sus palabras. La tranquilidad que había sentido al principio de la mañana comenzaba a desvanecerse. La amenaza que se cernía sobre él no solo era una posibilidad remota, ahora estaba aquí, frente a él, representada por ese hombre que había sido su compañero en la logia. ¿Y qué debo hacer?, preguntó don Rafael, con una mezcla de desconcierto y determinación. ¿Volver a la logia? ¿Renunciar a mi libertad por miedo? Martín lo miró fijamente, su rostro lleno de tristeza. No te estoy pidiendo que regreses. Lo que te pido es que pienses bien en lo que estás haciendo. Salir de la logia tiene un precio, y si decides no pagar ese precio, las consecuencias serán mucho peores. Todo lo que has construido, todo lo que eres, puede venirse abajo en un instante. Don Rafael tragó saliva. Ya lo sabía. Sabía que la logia no dejaba escapar a sus miembros fácilmente. Y también sabía que, al salir, había abandonado algo mucho más grande que él mismo. Sin embargo, en su corazón sentía una convicción que no podía ignorar. El precio de la libertad valía más que cualquier poder que pudiera obtener. Gracias por la advertencia, hermano Martín, dijo finalmente don Rafael, con la voz firme. Pero ya tomé mi decisión. No voy a volver atrás. Martín lo miró por un momento, como si tratara de entender la resolución que se había formado en su interior. Al final, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin decir una palabra más. Don Rafael lo observó partir, con la certeza de que, aunque su decisión era clara, el camino hacia la libertad aún estaría lleno de desafíos. Se quedó un momento más en la plaza, contemplando el agua que fluía de la fuente. La tranquilidad que había buscado al principio del día parecía haberse esfumado, pero ahora sabía que, aunque las sombras de la logia aún lo perseguían, la lucha por su libertad no había hecho más que comenzar. Con un suspiro profundo, don Rafael se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Sabía que la batalla por su alma aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentía que estaba dando los pasos correctos. Estaba eligiendo la verdad, sin importar lo que costara. Capítulo 7. La amenaza silenciosa. La ciudad de Madrid seguía su curso habitual, pero para don Rafael, el mundo exterior ya no era lo mismo. Cada rincón, cada paso que daba, parecía estar marcado por una presencia invisible que lo acechaba. La sensación de estar siendo observado, de que alguien más conocía cada uno de sus movimientos, lo atormentaba constantemente. No era paranoia, era un sentimiento profundo que se había infiltrado en su mente. Sabía que la logia no dejaría que su decisión pasara desapercibida, y aun cuando se alejaba físicamente de ellos, la red de vigilancia que lo rodeaba se expandía con rapidez. Ese día, después de la inesperada conversación con el hermano Martín, don Rafael sintió la urgencia de alejarse de la ciudad, de tomar distancia y reflexionar sobre su futuro.
Había decidido retirarse a una casa de campo que poseía en las afueras, un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la vida urbana, donde podría encontrar la calma necesaria para ordenar sus pensamientos. Sin embargo, la tranquilidad nunca parecía alcanzarlo, y cada instante que pasaba en la solitaria casa lo hacía sentirse más atrapado. La primera noche en la casa de campo transcurrió en un ambiente de aparente paz. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles, el crujir de la madera vieja bajo sus pies, todo parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, algo dentro de él no le permitió descansar. Al anochecer, mientras se preparaba para dormir, un sonido suave, casi imperceptible, lo hizo levantarse de la cama. Era como si alguien estuviera caminando fuera de su ventana, en el jardín oscuro. A lo lejos, la figura de un hombre apareció en la penumbra, una silueta que se movía con una calma inquietante. Don Rafael, con el corazón acelerado, se acercó sigilosamente a la ventana. Observó durante unos segundos, sin atreverse a hacer ruido, pero la figura parecía estar esperando algo. ¿O alguien? Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién está allí?, murmuró para sí mismo, aunque sabía que no recibiría respuesta. De repente, la figura se desvaneció en la oscuridad. Don Rafael no pudo evitar sentirse vulnerable, atrapado en su propia huida. Al día siguiente, la sensación de inseguridad continuó como una sombra que lo perseguía. Decidió salir a caminar por los alrededores de la casa, buscando despejar su mente, aunque en el fondo sabía que cualquier intento por encontrar paz era vano. La logia tenía ojos en todas partes. La red se había cerrado a su alrededor, aunque él no podía ver ni identificar a los que lo vigilaban. Su corazón latía con fuerza, y no por el esfuerzo físico de caminar, sino por la creciente presión de saber que ya no estaba a salvo. Esa tarde, al regresar a la casa, notó algo extraño: la puerta principal estaba entreabierta. Un leve crujido de madera le advirtió que no estaba solo. Al ingresar con cautela, se encontró con un pequeño objeto en el suelo, cerca del umbral. Era una carta, doblada cuidadosamente en un sobre negro. No había nombre ni dirección. Solo un símbolo, un extraño triángulo con un ojo en el centro, el mismo emblema que había visto en la logia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El mensaje era claro, aunque no contenía palabras: la logia había encontrado su refugio. Sin perder tiempo, don Rafael abrió la carta. Aunque estaba vacía de palabras, la imagen del símbolo parecía reflejarse en su mente, penetrando en sus pensamientos. La carta, aunque simple en su forma, era un recordatorio de la poderosa red de influencia que aún lo mantenía cautivo. No podía escapar tan fácilmente, y su huida solo había empeorado la situación. En ese mismo instante, una voz resonó en su mente, la misma que había escuchado de Víctor y Andrés: si decides apartarte, debes estar preparado para las consecuencias. La logia nunca olvida. Las palabras se repitieron una y otra vez, como un eco que lo arrastraba de vuelta a la red que había intentado abandonar. Don Rafael sintió una oleada de furia y desesperación. ¿Acaso la logia nunca lo dejaría en paz? ¿Qué quería de él? ¿Por qué no podían dejarlo vivir en paz? La carta, ahora en sus manos, se volvió un peso insoportable. La presión se acumulaba en su pecho, y con ella, el sentimiento de estar atrapado en un juego que no había elegido. No había manera de escapar. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, pero la oscuridad en su alma se hacía cada vez más profunda. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que se habían mostrado cercanos en el pasado. La logia había dejado de ser solo una organización secreta. Ahora era una sombra constante, una amenaza silenciosa que lo acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Una tarde, mientras pensaba en cómo actuar, la presencia de alguien lo sorprendió de nuevo. En el borde de la finca, un hombre apareció entre los árboles, caminando hacia él. Era un hombre de porte firme, con una mirada decidida y un aire de autoridad. Aunque su rostro era desconocido, don Rafael sabía de inmediato que no era un simple transeúnte. El hombre se detuvo frente a él, sin prisa, pero con una mirada fija en sus ojos. Don Rafael, dijo con voz grave. Sabemos que está huyendo. Pero no importa dónde vaya. La logia siempre encontrará la forma de que regrese. El hombre hizo una breve pausa antes de añadir: tal vez todavía no comprenda todo lo que está en juego. Pero pronto lo entenderá. La logia no perdona a los que rompen el pacto.
Y nunca olvida. Don Rafael, tenso, no pudo evitar responder, con una mezcla de desafío y miedo, ¿y qué quieren de mí? ¿Por qué no pueden dejarme en paz? El hombre sonrió levemente, sin un atisbo de compasión. Lo que queremos de ti, don Rafael, es tu regreso. Volver a ser parte del propósito. La logia tiene grandes planes, y necesitamos tu colaboración. Nadie sale. Y tú, como todos los demás, tienes tu parte que desempeñar. Con esas palabras, el hombre dio media vuelta y se adentró en el bosque, perdiéndose rápidamente entre los árboles. Don Rafael se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. Ya no había lugar donde esconderse. La logia no solo lo perseguía, sino que ahora lo tenía marcado como una pieza clave que debía regresar a su red. No había escapatoria. Al caer la noche, don Rafael comprendió algo crucial. Su decisión de huir había sido un error, y ahora se encontraba atrapado en un juego mucho más peligroso del que pensaba. Había elegido la libertad, pero esa libertad no venía sin un precio. Y ese precio se pagaría de una manera que aún no comprendía completamente. Capítulo 8. La trampa inminente. La madrugada se había deslizado en silencio por el horizonte, sumiendo a la casa de campo de don Rafael en una quietud absoluta. El aire fresco, impregnado de humedad, se colaba por las rendijas de las ventanas, pero a pesar de la tranquilidad que prometía, él no podía dejar de sentir la presión. En su mente, las palabras del hombre desconocido seguían resonando, como un eco lejano que no se disipaba: la logia no olvida. Y nadie escapa de ella. Don Rafael se levantó antes del amanecer, con el rostro cansado pero decidido. Había pasado toda la noche en vela, dándole vueltas a la misma idea. Estaba atrapado. Los métodos de la logia eran tan eficaces y silenciosos que se sentía como un ratón en una trampa, sin saber cuál sería el próximo movimiento de sus perseguidores. No había forma de estar seguro de quién lo observaba o cuándo lo harían. Cada sonido en la casa lo ponía alerta. La ansiedad se estaba convirtiendo en su única compañera. Se dirigió al pequeño despacho donde solía trabajar en solitario, refugiándose entre los libros y documentos que lo conectaban con su vida anterior. Había algo en ese espacio que lo hacía sentir como si estuviera en control, pero sabía que era una ilusión. El silencio era absoluto, salvo por el suave crujir de las vigas de madera en el techo. Don Rafael pasó sus dedos sobre las páginas de los libros sin prestar atención al contenido. Su mente estaba fija en otra cosa: la carta que había encontrado en la puerta la noche anterior. Al mirar nuevamente el símbolo, un pensamiento le cruzó la mente, como un destello de luz en la oscuridad. ¿Era posible que la logia estuviera más cerca de lo que pensaba? La carta no solo era una advertencia, sino también una pista. El hecho de que llegara hasta su refugio de manera tan sigilosa indicaba que alguien conocía su paradero. Quizá alguien había estado siguiendo sus pasos desde el momento en que abandonó la ciudad. La preocupación se transformó en una urgencia. No podía quedarse allí mucho más tiempo. No podía ignorar la amenaza. El hermano Martín, con su advertencia, no había hecho más que confirmar lo que ya sospechaba. No podía seguir siendo pasivo. Si no tomaba el control de la situación, las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que imaginaba. Don Rafael decidió salir. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar, alguien que no estuviera atado a la logia. Alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva externa, una visión más clara de lo que le esperaba. Pensó en su viejo amigo, el abogado Francisco Torres, un hombre de principios que, aunque no pertenecía a la logia, conocía a muchos de sus miembros. Quizá él podría darle algún consejo. Era la única persona a la que aún no había perdido. Sin embargo, en cuanto salió de la casa, una sensación extraña lo invadió. Era como si el aire hubiera cambiado de temperatura repentinamente, como si algo estuviera a punto de suceder. Se detuvo en medio del camino y observó a su alrededor. El campo estaba desierto, pero a lo lejos, sobre la colina, se alzaba la figura de un hombre, inmóvil, observando. En cuanto sus ojos se cruzaron con los de esa figura, el hombre desapareció detrás de los árboles. Don Rafael no pudo evitar un escalofrío. ¿Era otro miembro de la logia? ¿O acaso alguien más que, por azar, se encontraba en ese mismo lugar? No podía estar seguro. Sin embargo, la sensación de ser vigilado lo recorrió por completo. Ya no podía confiar en nada, ni siquiera en lo que veía. El tiempo parecía haber dejado de ser un aliado,
y ahora se había convertido en su enemigo. Cada minuto que pasaba, cada segundo, lo acercaba más a lo inevitable. Decidió, con rapidez, que no podía esperar más. Si algo estaba por suceder, debía actuar de inmediato. Sin pensarlo, se dirigió a su caballo, un fiel compañero de su juventud, y sin perder tiempo, emprendió el viaje hacia la ciudad. Aunque el riesgo era evidente, necesitaba encontrar a Francisco Torres, y para ello, debía salir de su refugio y enfrentarse a la realidad. El trayecto hacia Madrid fue largo, y cada kilómetro recorrido pareció pesar más en su mente. La noche comenzó a caer, y las sombras se alargaban por los campos y caminos, sumiendo todo en una oscuridad cada vez más densa. Don Rafael comenzó a sentir la presión en su pecho. Algo estaba por suceder, y no podía predecir lo que sería. La sensación de que lo observaban se intensificó, y a medida que avanzaba, la inquietud se convirtió en una pesadilla silenciosa. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, decidió detenerse en una taberna alejada del bullicio. No quería atraer la atención, y sabía que cuanto más se acercara al centro de Madrid, más difícil sería mantener su anonimato. En la taberna, la luz tenue de las velas apenas iluminaba los rostros sombríos de los pocos clientes que se encontraban allí. Don Rafael, disfrazado con una capa oscura, se sentó en una mesa apartada, esperando que la ansiedad no lo consumiera por completo. A los pocos minutos, alguien se acercó a su mesa. Era un hombre alto, con una barba densa que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Su mirada fija y su porte imponente no dejaban lugar a dudas. No era un simple viajero. «¿Don Rafael?», preguntó con voz profunda, pero sin tono de amenaza. Don Rafael lo miró con cautela, manteniendo la calma exterior. «¿Quién me busca?», preguntó sin atreverse a mostrar su sorpresa. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dejó sobre la mesa una carta, sin palabras, solo el mismo símbolo que don Rafael había visto en su propio refugio. El triángulo con el ojo en su interior. Don Rafael sintió el peso de la carta, y cuando la tocó, comprendió que ya no podía escapar. La logia estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y esa carta, sin palabras, le decía todo lo que necesitaba saber. «Es hora de que tomes una decisión, don Rafael», dijo el hombre con voz grave, antes de dar media vuelta y desaparecer entre las sombras de la taberna. En ese momento, don Rafael entendió que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. No importaba dónde fuera ni cuánto tratara de escapar. La logia lo tenía marcado, y ahora, el juego había comenzado. Capítulo 9. El enlace perdido. El regreso a Madrid fue abrupto. La sensación de estar bajo vigilancia constante no abandonó a don Rafael ni por un segundo. Cada calle, cada rincón de la ciudad le parecía ahora un lugar distinto, hostil. Madrid, que antes era su hogar, ahora era un laberinto del cual no podía escapar. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos como un recordatorio de que no estaba solo, de que había ojos en todas partes. El mensaje que había recibido de la logia, con el símbolo grabado en la carta, era claro: su huida era inútil. Ya no podía seguir ocultándose. La logia no solo lo había encontrado, sino que lo había acorralado. La calma que había experimentado en su casa de campo había sido efímera, una ilusión que se desvaneció al primer signo de acción de la organización. Ahora, la urgencia de su situación le pesaba como una losa, pero no podía rendirse. Había algo más que no entendía, un vínculo perdido, una pieza clave que todavía le era esquiva. Don Rafael decidió que debía buscar la verdad, y para hacerlo, necesitaba encontrar respuestas dentro de la ciudad. Con ese propósito, se dirigió hacia un lugar que había evitado durante años: la vieja mansión de la familia Soto, una casa que, en el pasado, había sido escenario de muchas reuniones importantes. Su antiguo amigo Francisco Torres le había hablado de la familia Soto como parte de una red más amplia de figuras influyentes, algunas de las cuales, según rumores, estaban implicadas en la logia. Sin embargo, la mansión Soto ya no era el mismo lugar que recordaba. Había cambiado, y con él, sus recuerdos. Al llegar frente a la casa, la vista le produjo una sensación de nostalgia y desconfianza al mismo tiempo. Las grandes puertas de hierro forjado, que antaño parecían imponentes, ahora se veían desmoronadas, con el paso del tiempo y la falta de cuidados. El jardín, que antes había sido un espacio bien cuidado, estaba invadido por maleza y plantas desordenadas. El lugar emanaba una sensación de abandono, como si la vida de antaño hubiera desaparecido de un momento a otro.
Don Rafael tocó el timbre, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. Sabía que no podía dar marcha atrás. La mansión Soto estaba vinculada con muchas figuras clave de la logia, y tal vez aquí encontraría la respuesta a sus preguntas. No pasaron muchos minutos antes de que la puerta se abriera lentamente, revelando a un sirviente de rostro severo y ojos que no parecían ver a través de él, sino más bien observarlo como un extraño. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el sirviente con voz monótona, aunque claramente no esperaba visitas. «Vengo a ver al señor Soto», respondió don Rafael, su voz firme, aunque algo vacilante. «Es urgente. Es un asunto de vida o muerte». El sirviente lo miró con desconfianza, pero al final asintió sin decir palabra y lo condujo a través de un pasillo oscuro, cuyas paredes parecían absorber la poca luz que quedaba. La mansión estaba en completo silencio, como si la casa misma estuviera esperando algo. El crujir de los pisos de madera al caminar creaba una atmósfera inquietante. Finalmente, llegaron a una sala grande, donde un hombre de aspecto distinguido, aunque ya mayor, estaba sentado frente a una mesa de madera, leyendo un libro con atención. Sus ojos, sin embargo, no miraban las páginas, sino que parecían perderse en un pensamiento profundo. El hombre levantó la vista cuando entraron y al ver a don Rafael, sus ojos se iluminaron con un brillo de reconocimiento. «Don Rafael, ¿qué lo trae por aquí?», dijo el hombre con una sonrisa algo forzada, aunque parecía genuinamente sorprendido de verlo. «Señor Soto, he venido porque hay cosas que necesito entender. Cosas que no encajan. La logia está más cerca de lo que imaginaba, y ya no sé en quién confiar», respondió don Rafael, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre él. El señor Soto lo observó por un momento, sin decir nada, solo asintiendo lentamente. Luego, cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, levantándose de su asiento. «Lo que está buscando no es sencillo, don Rafael. Y, le advierto, puede que no le guste lo que descubra», dijo el señor Soto, su voz ahora más grave. Don Rafael, sin dudarlo, respondió: «Estoy dispuesto a todo. Si quiero encontrar la salida, debo conocer la verdad». El señor Soto caminó hacia una de las paredes, donde, entre varios cuadros antiguos, había una puerta oculta. Sin previo aviso, la abrió y entró en una habitación oscura, que parecía más un archivo o una biblioteca secreta que un salón. El aire pesado y húmedo llenaba el espacio, pero al mismo tiempo, algo en el ambiente le dio a don Rafael una sensación de desconfianza renovada. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, adentrándose en un territorio peligroso. «Venga», dijo el señor Soto, mientras recorría el lugar y tomaba varios papeles de una mesa central. «Aquí es donde guardamos muchas de nuestras referencias», añadió con una leve sonrisa, pero sin humor. El lugar estaba lleno de documentos, libros y mapas, todos dispersos sin ningún orden aparente. La luz tenue de las lámparas sobre las mesas daba al lugar un aire de misterio. Soto, sin perder tiempo, tomó un documento en particular y lo extendió hacia don Rafael. «Lo que tienes en tus manos, don Rafael, es algo que cambiará tu perspectiva. Esta es la red que buscas. Es el punto de partida para todo lo que está pasando». Don Rafael tomó el papel con manos temblorosas. El documento estaba marcado con el mismo símbolo que había visto en la carta, el triángulo con el ojo. Al verlo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto no era solo un símbolo, era la clave de todo. El señor Soto lo miró fijamente, como si estuviera observando su reacción. «Es hora de que sepas la verdad, don Rafael. Y debes estar preparado para lo que viene. La logia no solo tiene control sobre aquellos que se han unido, sino sobre aquellos que pueden ser convertidos. Tú, como muchos otros, has sido observado. Y tal vez, si no lo sabías antes, ahora es demasiado tarde para escapar». La verdad que don Rafael había estado buscando ahora le parecía más aterradora que nunca. No solo era parte de un juego más grande, sino que era una pieza clave, alguien a quien la logia no dejaría ir fácilmente. A medida que sus ojos recorrían el documento, entendió que su destino estaba más sellado que nunca. «Es hora de que elija, don Rafael», dijo Soto mientras se acercaba. «¿Qué hará ahora?». El aire en la sala se volvió pesado, como si estuviera a punto de estallar en un caos. Don Rafael sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No había escapatoria. Todo lo que había creído saber sobre la logia, sobre el control y la libertad, ahora parecía un sueño distante,
un sueño que se desvanecía rápidamente. La verdad lo había alcanzado. Capítulo 10. La elección fatal. La revelación del señor Soto pesaba en la mente de don Rafael como una losa de hierro. El símbolo del triángulo con el ojo que había visto repetidamente, ahora impreso en el documento que sostenía en sus manos, parecía un recordatorio constante de que la logia no solo lo había observado, sino que había anticipado cada uno de sus movimientos. El miedo y la desesperación comenzaban a mezclarse con una creciente sensación de impotencia. No podía dejar de pensar en lo que Soto le había dicho: la logia tiene control sobre aquellos que pueden ser convertidos. A lo largo de los años, don Rafael había sido testigo de muchas cosas: conspiraciones, traiciones y secretos ocultos, pero nada lo había preparado para enfrentar la magnitud de lo que ahora sabía. La logia no era solo una sociedad secreta, era algo mucho más profundo, un poder oculto que, con sus tentáculos, manipulaba y dirigía las vidas de muchos, como si fueran piezas de ajedrez. Y él, irónicamente, había sido una de esas piezas en el juego. La casa de los Soto, con su aire decadente y su silencio pesado, parecía estar viva de alguna forma, como si los ecos de secretos olvidados resonaran en las paredes. Don Rafael, al observar el documento frente a él, recordó las palabras del hermano Martín: nadie escapa de la logia. Ahora comprendía que eso no solo se refería a un escape físico, sino a un escape del control, de la manipulación que la logia ejercía sobre aquellos que, como él, se habían acercado demasiado a su núcleo. ¿Qué harás ahora, don Rafael? La voz del señor Soto rompió sus pensamientos. Don Rafael levantó la vista y observó al hombre que había sido su amigo, pero que ahora parecía más un desconocido. Soto no era solo un miembro de la logia, era uno de los que estaba en el corazón de la organización. La manipulación de su amigo, las mentiras que había contado, todo lo que había creído saber, ya no era claro. No lo sé, respondió finalmente, su voz grave y cargada de incertidumbre. Pero sé que no puedo seguir siendo un peón en este juego. Soto lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras, y luego asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es lo que siempre hacen quienes intentan escapar, dijo Soto, su tono casi condescendiente. Creen que pueden enfrentarse a la logia como si fuera algo trivial. Pero es mucho más que eso, don Rafael. Es una red profunda, implacable, que no perdona. Si decides enfrentarte a ella, te aseguro que pagarás el precio. No habrá huida, no habrá lugar seguro. La amenaza era directa, pero no logró mermar la determinación de don Rafael. Había tomado una decisión, aunque no sabía cómo lo llevaría a cabo. La única forma de obtener respuestas era sumergirse aún más en el corazón de la logia, de entender completamente su alcance, y tal vez encontrar la manera de destruirla desde adentro. Lo que me ofreces no me interesa, dijo don Rafael, sus palabras claras y decididas. No quiero formar parte de este juego. Necesito saber qué es lo que están buscando realmente. ¿Por qué me han estado observando todo este tiempo? Soto no respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia un estante cercano, sacando un pequeño objeto de madera que parecía una caja. La abrió lentamente y sacó un medallón de plata, que brillaba débilmente a la luz de la habitación. Era el mismo símbolo que había visto en la carta y en el documento, el triángulo con el ojo. Este medallón es lo que la logia busca, explicó Soto, mientras lo sostenía entre sus dedos. Y ahora que lo tienes, te has convertido en el objetivo. No solo tú, sino también aquellos que se crucen en tu camino. La logia no perdona a los que poseen algo tan valioso. Don Rafael observó el medallón, sintiendo una oleada de asco y miedo al mismo tiempo. El medallón no era solo un símbolo de poder, sino también de la influencia omnipresente de la logia. Era la clave, la pieza central de un juego que había sido diseñado mucho antes de que él se diera cuenta. ¿Y qué debo hacer con esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Soto sonrió, una sonrisa que no era ni amable ni cruel, sino simplemente, distante. Eso depende de ti. Puedes unirte a nosotros y obtener el poder que siempre has deseado, o puedes intentar destruirlo todo, pero te advierto que serás eliminado antes de que puedas lograrlo. La logia es más poderosa de lo que te imaginas. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ella? El silencio que siguió a esas palabras fue pesado. Don Rafael no podía dejar de mirar el medallón, como si de alguna manera, esa pequeña pieza de metal tuviera el poder de decidir su destino.
Su mente estaba llena de preguntas, pero lo que era aún más evidente era que no había salida fácil. La logia había tejido una red tan fina que se estiraba por todo, y no era algo que pudiera destruirse con un simple acto de voluntad. Pero la voluntad de don Rafael estaba intacta. Aunque sabía que su vida y la de aquellos a su alrededor estaban en juego, no podía sucumbir a la tentación de rendirse. La libertad era algo por lo que estaba dispuesto a luchar, incluso si eso significaba desafiar a la logia misma. «Te equivocas si crees que todo está perdido», dijo don Rafael finalmente, mirando a Soto a los ojos. «El juego no ha terminado. Y no lo decidirás tú ni nadie de la logia». Soto se quedó en silencio, observando a don Rafael, con una mirada que parecía estudiar cada uno de sus movimientos. Finalmente, soltó una risa baja, como si hubiera visto algo de valor en la determinación de su viejo amigo. «Lo veremos pronto», dijo Soto, antes de girarse hacia la puerta. «Pero recuerda, don Rafael, la logia tiene una forma de retener a aquellos que se alejan. Y tú ya has cruzado esa línea. No hay vuelta atrás». Con esas palabras, el señor Soto salió de la habitación, dejando a don Rafael solo con el medallón y el peso de la decisión que acababa de tomar. La oscuridad en la habitación parecía cerrarse sobre él, mientras sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Sabía que la batalla que tenía por delante sería más grande de lo que había imaginado, pero ya no podía detenerse. La logia había marcado su destino, pero don Rafael aún tenía el control de su voluntad. Y en su interior una sola idea lo impulsaba hacia adelante: la lucha por la libertad, por descubrir la verdad, y por desmantelar el poder que lo había atrapado. Capítulo 11. La trampa de la verdad. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo ardiente mientras don Rafael caminaba por las calles de Madrid. Cada paso lo acercaba más a un destino incierto, pero también a un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. La logia, con su sombra interminable, lo acechaba, y el medallón que había recibido de Soto ahora pesaba en su cuello como una carga demasiado grande para soportar. Durante días, había intentado desentrañar el misterio detrás de la logia, buscando respuestas que pudieran liberarlo de su creciente sensación de atrapamiento. Había visitado lugares ocultos, hablado con personas que, al igual que él, parecían estar al margen de todo lo que ocurría en la ciudad. Pero cada pista que encontraba parecía abrir más puertas a un abismo, y cada persona que conocía, sin querer, lo acercaba más al centro de ese poder que ni siquiera él podía comprender completamente. Al llegar a la Plaza Mayor, el bullicio de la ciudad lo rodeó, pero en su mente solo había una pregunta: ¿quién podía confiar realmente? Su mente volvía constantemente a las palabras de Soto: la logia tiene control sobre aquellos que pueden ser convertidos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era posible que él mismo estuviera siendo manipulado sin saberlo? La duda lo corroía. Pero, a pesar de todo, sabía que no podía dejar de investigar. Necesitaba entender la naturaleza de ese poder antes de ser consumido por él. En medio de su contemplación, vio una figura familiar cruzando la plaza, un hombre de mirada alerta y porte elegante, que se acercaba hacia él con pasos firmes. Era Francisco Torres, el viejo amigo que se había alejado de él años atrás, después de su último encuentro en la ciudad. Francisco había sido una pieza clave en el pasado, y don Rafael sabía que si alguien tenía respuestas sobre la logia, era él. «Don Rafael», dijo Francisco al llegar frente a él, con una sonrisa reservada. «Es bueno verte, aunque no esperaría encontrarte en un lugar como este». «Lo mismo podría decirse de ti», respondió don Rafael, con tono serio. «He estado buscando respuestas, Francisco. Respuestas que no encuentro en ningún lugar. ¿Puedes ayudarme?» La expresión de Francisco se tornó grave, y por un momento, parecía vacilar. Su mirada se desvió hacia los alrededores, como si intentara asegurarse de que nadie los estaba observando. «Veo que has tocado un tema peligroso», dijo Francisco en voz baja, acercándose más. «La logia, como sabes, no es un juego. Y más ahora, que tienes en tus manos algo tan importante». Don Rafael sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo frente a su viejo amigo. Francisco lo observó en silencio por un instante, su rostro inexpresivo. «Sí, es exactamente lo que temía», murmuró Francisco. «Eso es lo que ellos quieren. Ese medallón es la clave de todo. Si la logia lo posee, nadie podrá detenerlos». Don Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es lo que realmente buscan con este medallón?».
Francisco miró alrededor de nuevo, asegurándose de que nadie pudiera oír lo que estaban diciendo, y luego hizo un gesto para que lo siguiera. Caminando a un paso apresurado, se dirigieron a una calle más tranquila, donde las voces de la ciudad se desvanecían en la distancia. Lo que la logia busca no es solo poder, comenzó Francisco, con tono bajo y tenso. Lo que buscan es el control absoluto. Este medallón tiene un significado mucho más grande de lo que imaginas. Es un símbolo, sí, pero también es un mapa que les permite acceder a algo mucho más profundo. Un conocimiento oculto, una fuerza que pueden usar para manipular no solo a las personas, sino a la realidad misma. Don Rafael lo miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Un poder que puede cambiar la realidad. Exacto, respondió Francisco, deteniéndose frente a una puerta de madera vieja que, por su aspecto, parecía un escondite seguro. Este medallón forma parte de un conjunto de artefactos, reliquias antiguas, que la logia ha estado buscando durante siglos. Y el objetivo final no es simplemente dominar a los hombres, sino controlar el destino mismo. Creerás que todo esto es una locura, pero créeme, don Rafael, lo que estás viendo ahora es solo la punta del iceberg. Don Rafael no sabía si lo que escuchaba era la verdad o el resultado de una mente que, al igual que él, había sido absorbida por la paranoia. Pero algo en las palabras de Francisco le resonó con una fuerza que no podía ignorar. Si la logia realmente poseía tal poder, entonces no solo él estaba en peligro, sino todo lo que conocía. Entonces, ¿qué debo hacer con esto?, preguntó don Rafael, sosteniendo nuevamente el medallón entre sus dedos. ¿Cómo puedo detenerlos? Francisco no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo con una mezcla de tristeza y resignación. No puedes detenerlos, don Rafael. Nadie puede. Lo que está en juego ahora es mucho más grande que tú, que yo o que cualquiera de nosotros. Si te enfrentas a ellos, te arriesgas a perderlo todo. No solo tu vida, sino también tu alma. Pero si decides luchar, ten en cuenta que la logia no juega limpio. Y lo peor es que, no lo saben todo. Ellos también están buscando algo más, algo que tú posees. El último comentario de Francisco hizo que don Rafael se detuviera en seco. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que ellos no saben? Francisco suspiró y miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Luego, con un gesto furtivo, sacó algo de su abrigo, un pequeño papel doblado, cuidadosamente arrugado, que entregó a don Rafael. Lo que tienes en tus manos, don Rafael, es la clave para detenerlos. Pero no confíes en nadie más, ni siquiera en mí. La verdad está más allá de lo que podemos comprender, y no puedo decirte más. Solo te dejo con esto, porque sé que si no lo haces, la logia te encontrará antes de que puedas tomar una decisión. Don Rafael miró el papel que tenía entre las manos, sin comprender completamente lo que había recibido. Antes de que pudiera decir algo más, Francisco lo empujó ligeramente hacia atrás. Vete ahora, dijo Francisco con urgencia. Ya no podemos hablar más. La logia no tardará en encontrarnos. Don Rafael, sin saber qué más decir, se alejó rápidamente, su mente a 1000 por hora, procesando las palabras de Francisco y el misterioso papel que acababa de recibir. La amenaza de la logia nunca había sido tan palpable, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que había una salida, una última oportunidad. Cuando llegó a un rincón apartado de la ciudad, se detuvo a mirar el papel. Lo desdobló lentamente y leyó las palabras escritas, palabras que cambiarían su destino para siempre. La logia te busca. No te enfrentes solo a ellos. El medallón no es la clave, pero sí el comienzo de la verdad. Don Rafael guardó el papel en su chaqueta, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que, de ahora en adelante, no podía confiar en nadie, ni siquiera en los que parecían ser sus aliados. La verdad estaba más oculta de lo que había imaginado, y cada decisión que tomara lo llevaría más cerca del precipicio. Capítulo 12. El peso de la mentira. El viento cortante de la madrugada acariciaba la cara de don Rafael mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad. Madrid, que durante el día rebosaba de vida, ahora parecía una ciudad muerta, envuelta en un silencio inquietante. Cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad que había conocido y lo sumergía en un océano de incertidumbre. La carta que Francisco le había entregado seguía en su bolsillo, como un peso que lo ataba a un destino del cual ya no podía escapar. Había llegado al punto de no retorno.
La logia ya no era solo un concepto abstracto de poder oculto, era algo tangible, algo que lo observaba, lo acechaba. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, parecía ser registrada por ojos invisibles. Pero lo que más le pesaba no era la amenaza directa que enfrentaba, sino la creciente sensación de que algo aún más oscuro se ocultaba detrás de todo esto, algo que ni él ni Francisco habían logrado entender completamente. Deteniéndose frente a una antigua librería que llevaba años cerrada, don Rafael sintió una extraña necesidad de entrar. El edificio, desvencijado y cubierto de polvo, parecía haber sido olvidado por el paso del tiempo. La puerta, sin embargo, estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. A pesar de la desconcertante coincidencia, decidió entrar. La librería estaba desordenada, con libros dispersos por el suelo y estanterías vacías. Sin embargo, al fondo de la tienda, una luz tenue iluminaba un pequeño rincón donde una figura estaba sentada, observándolo fijamente. ¿Buscas algo, don Rafael? La voz era suave, pero sus palabras parecían resonar en el aire denso del lugar. Don Rafael parpadeó, sorprendido por la presencia de la mujer que lo esperaba en el rincón. Su figura era delicada, pero había una intensidad en su mirada que no podía ignorarse. De inmediato, supo que ella no era una simple librera, sino alguien que tenía un conocimiento profundo sobre lo que estaba ocurriendo. Su rostro parecía familiar, pero no lograba recordar de dónde. ¿Quién eres?, preguntó don Rafael, aunque la respuesta ya no le parecía tan importante como antes. Había aprendido a desconfiar de todo y de todos, y no podía permitirse bajar la guardia. Soy alguien que sabe lo que la logia realmente busca, respondió la mujer, sin moverse de su lugar. Y tú, don Rafael, eres la clave de todo esto. La frase golpeó a don Rafael como una ráfaga de viento helado. ¿Qué quieres decir?, insistió, mientras se acercaba a ella, manteniendo la distancia. Cada palabra de esta extraña mujer parecía sacudir los cimientos de lo que había creído saber hasta ese momento. La mujer sonrió levemente y señaló un libro abierto sobre la mesa. Don Rafael se acercó y observó las páginas, que estaban cubiertas de símbolos y palabras en un idioma que no podía entender. Sin embargo, algo en esos símbolos le era familiar. En el centro de la página, destacaba un triángulo con un ojo, el mismo que había visto tantas veces, el mismo que estaba grabado en el medallón. Este libro, dijo la mujer con una calma inquietante, es la piedra angular de la logia. Su conocimiento no es solo poder, es el camino hacia la transformación. La logia no busca solo controlar a la humanidad, como te han hecho creer. Lo que realmente quieren es algo mucho más profundo, la transfiguración de la realidad misma. El medallón es solo la puerta de entrada. Don Rafael sintió una punzada de miedo recorrerle la espina dorsal. La revelación de la mujer hacía que todo lo que había vivido hasta ahora pareciera trivial en comparación con lo que le estaba diciendo. Sin embargo, algo dentro de él se negó a rendirse. Necesitaba más respuestas. Necesitaba entender cómo todo encajaba. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo detenerlos? La desesperación comenzaba a tomar el control de su voz. La mujer lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. No puedes detenerlos, don Rafael. No puedes. Lo que estás enfrentando no es algo que puedas destruir. La logia es una entidad más antigua que la humanidad misma. Lo que buscan es mucho más que un simple poder terrenal. La verdadera batalla no se gana con fuerza, sino con sabiduría. Y tú, don Rafael, tienes una pieza esencial del rompecabezas. Tú eres la clave, pero también la trampa. La última frase quedó suspendida en el aire, como un eco ominoso. Don Rafael dio un paso atrás, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Soy la trampa? ¿Qué significa eso? La mujer no respondió de inmediato. En cambio, se levantó de la mesa y caminó hacia él, deteniéndose a una distancia prudente. La logia ha estado buscando la manera de obtener el control absoluto sobre la realidad, pero no pueden hacerlo sin la última pieza del rompecabezas. Esa pieza eres tú. Tu mente, tu voluntad, tu alma. Todo lo que te rodea está diseñado para llevarte a esta conclusión. La logia necesita tu consentimiento para completar su transfiguración. Don Rafael sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. ¿Consentimiento? ¿Todo esto había sido orquestado desde el principio?
¿Acaso había sido él mismo quien, inconscientemente, había alimentado el poder de la logia al seguir sus pistas y al adentrarse en este juego mortal? No, eso no puede ser, murmuró, más para sí mismo que para ella. No puedo haber sido parte de su plan. No puedo haberme convertido en una herramienta de su poder. La mujer lo miró con una tristeza palpable. Lo que no entiendes, don Rafael, es que no hay escapatoria. El medallón te eligió, no al revés. Todo lo que has hecho hasta ahora, cada decisión que tomaste, te ha llevado a este momento. La logia no está solo en la búsqueda del poder, está buscando algo aún más peligroso, la creación de una nueva realidad. Y para lograrlo, necesitarán tu voluntad. Don Rafael, completamente desorientado, dio un paso atrás. Todo lo que había creído hasta ahora, todas las pistas que había seguido, se sentían como una mentira, como una ilusión construida alrededor de su propia voluntad. No podía creer lo que la mujer le decía, pero tampoco podía ignorarlo. Entonces, ¿qué debo hacer?, insistió, su voz quebrada. ¿Cómo puedo detener esto? La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia una estantería cercana y sacó un libro grueso y polvoriento. Lo abrió con delicadeza, pasando las páginas hasta encontrar la correcta. Todo está en este libro, dijo, señalando una página llena de más símbolos. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Lo que se requiere es sacrificio. El sacrificio de la verdad, de tus propios deseos, de tu propia voluntad. Don Rafael observó las páginas, sin comprender nada, pero con una creciente sensación de terror. La mujer estaba hablando de algo que trascendía todo lo que había conocido. Sabía que se encontraba al borde de algo mucho más grande y oscuro, pero no podía dejar de avanzar. No hay salida, don Rafael. Solo hay dos caminos, unirte a ellos y permitir que el proceso se complete, o resistir y ver cómo todo lo que ama se desmorona, dijo la mujer, con una última mirada de pena. Con esas palabras, don Rafael salió de la librería, su mente más confusa y aterrada que nunca. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban. La logia, el medallón, y él mismo, todo formaba parte de un tejido que no comprendía. Pero lo que sí sabía era que estaba atrapado en una mentira más grande de lo que había imaginado, una mentira que lo llevaría, tarde o temprano, a un destino que ya no podía evitar. Capítulo 13. La confrontación final. El amanecer había roto sobre Madrid, y la ciudad despertaba lentamente de su letargo nocturno. Las calles, aún mojadas por el rocío de la madrugada, parecían absorber cada sonido, cada paso, como si la propia ciudad estuviera esperando algo importante. Don Rafael, sin embargo, no sentía que la luz del día tuviera algún poder sobre él. Desde su encuentro con la misteriosa mujer en la librería, su mundo había quedado completamente desmoronado, como si el mismo tejido de la realidad se hubiera rasgado ante sus ojos. Había pasado la noche en vela, paseando por las habitaciones de su casa sin rumbo, preguntándose qué hacer, cómo actuar, cómo podría escapar de este destino que parecía predestinado para él. La revelación de la mujer en la librería lo había dejado sumido en un estado de shock, pero también de reflexión. ¿Qué era realmente la logia? ¿Por qué lo habían elegido a él? Y, lo más aterrador de todo, ¿cómo podría resistir un poder tan vasto y antiguo, uno que parecía haberse infiltrado en cada rincón de su vida? De repente, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era un golpe firme, una llamada urgente, que resonó en toda la casa. Don Rafael dio un paso atrás, temeroso, pero sabiendo que ya no podía esconderse. La confrontación final había llegado. Abrió la puerta, y ante él se encontraba Francisco, su viejo amigo, con el rostro desencajado, pálido, como si no hubiera dormido en días. Francisco sostenía un sobre en la mano, su rostro marcado por la desesperación. «Rafael, tenemos que hablar», dijo, con la voz temblorosa. «Lo que creímos que sabíamos es mucho más grande. Ya no hay vuelta atrás». Don Rafael lo miró fijamente, reconociendo en los ojos de su amigo el mismo miedo que él sentía. ¿Qué más podía revelarle Francisco que no lo hubiera aprendido ya de la mujer en la librería? Pero, aún así, sentía que algo en su tono de voz le decía que esta conversación sería diferente. «¿Qué sabes? ¿Qué está pasando?», preguntó don Rafael, con la voz cargada de angustia. No podía evitarlo. Estaba en medio de un huracán de incertidumbres y respuestas a medias. Francisco, después de una larga pausa,
Le extendió el sobre. Lo que tienes en tus manos, Rafael, no es solo un medallón. Es el último fragmento de una antigua profecía. La logia lo sabe, y lo que buscan ahora es un nuevo orden, una realidad distinta, una que solo ellos podrán controlar. Don Rafael sintió como si el aire alrededor de él se volviera más denso. Algo dentro de él ya había comenzado a comprender que lo que Francisco le decía no era solo una exageración. La misma idea de una nueva realidad había estado rondando su mente desde que había escuchado las palabras de la mujer, pero ahora lo escuchaba de labios de su amigo, alguien en quien confiaba, alguien que también había sido parte de esta conspiración. No puede ser, no lo entiendo, murmuró don Rafael, tomando el sobre con manos temblorosas. Abrió el sobre y dentro encontró una carta, escrita a mano con una caligrafía que no reconocía. Era un mensaje breve, pero con una claridad escalofriante. El tiempo se agota. El medallón es la llave para reescribir el destino. El único precio que hay que pagar es el alma de aquel que lo posea. Tú has sido elegido. El resto no tiene importancia. La transfiguración será inevitable. Rafael cerró los ojos, tratando de procesar las palabras, de entender el mensaje que, ahora, lo veía como el último engranaje de una maquinaria que se había puesto en marcha hace mucho tiempo. El medallón, ese objeto tan aparentemente inofensivo, no solo era un símbolo de poder, sino una clave, una llave para algo mucho más oscuro y trascendental. La logia lo había elegido, y ya no podía escapar de su destino. Francisco, Dijo, su voz quebrada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo detener todo esto? Francisco lo miró con una tristeza palpable. Lo que estamos enfrentando no es algo que puedas detener solo con voluntad, Rafael. El medallón, la logia, todo está conectado. Lo que buscan no es solo poder o control, lo que buscan es algo mucho más grande. Quieren reescribir la realidad misma, quieren moldear el futuro de la humanidad. Pero para hacerlo, necesitan que alguien como tú, abra el portal. abrir el portal. ¿Cómo? Preguntó don Rafael, con la mente nublada. Francisco suspiró profundamente, como si la respuesta fuera una carga demasiado pesada para dar. No lo sé con certeza, pero lo que sé es que ese portal no es solo un lugar físico. Es un cambio en la estructura misma de la realidad. Y el medallón es la clave para abrirlo. Pero hay un precio terrible que pagar. Don Rafael, cada vez más confundido, miró a su amigo. ¿Qué precio? ¿Qué quieren de mí? Lo que quieren, Rafael, es tu alma, respondió Francisco, con una gravedad que le heló la sangre. La logia tiene sus propios planes para ti, para todos nosotros. Lo que no entienden es que, al final, ninguno de nosotros tendrá control sobre lo que se desate. Este poder no puede ser controlado. Si el portal se abre, las consecuencias serán catastróficas. Don Rafael sintió una oleada de miedo recorrerlo, pero también una determinación feroz que empezó a surgir en su interior. Había llegado demasiado lejos, había pasado por demasiadas pruebas, demasiadas revelaciones para rendirse ahora. Si de verdad estaba destinado a ser la clave para algo tan grande y oscuro, entonces no iba a permitir que la logia se saliera con la suya. No sin luchar. Entonces, no hay más tiempo que perder, dijo, con una firmeza en su voz que sorprendió incluso a Francisco. Si la logia quiere un enfrentamiento, lo tendrán. No voy a dejar que destruyan lo que queda de mi vida, ni lo que queda del mundo. Francisco lo miró, viendo en él una resolución que hasta él mismo había perdido. Tienes razón. Pero no estarás solo, Rafael. Nosotros estamos contigo. Don Rafael asintió. Sabía que no podía luchar solo, pero también sabía que la batalla que se avecinaba era mucho más grande de lo que había imaginado. La logia no solo quería poder, querían deshacer la realidad misma. Y si eso significaba enfrentarse a ellos con todas sus fuerzas, entonces que así fuera. Con el medallón en su mano, y el peso de todo lo que había descubierto en su corazón, don Rafael estaba listo para la confrontación final. El destino de la humanidad, su alma y su propia existencia, todo estaba a punto de desatarse en un último y mortal acto de resistencia. Capítulo 14. La larga noche del alma. La ciudad de Madrid ya no era la misma. En cada rincón, en cada sombra, don Rafael podía sentir el peso de una presencia ominosa que parecía envolver todo lo que tocaba. La logia,
que hasta hacía poco parecía un conjunto de sombras dispersas, ahora se había convertido en algo palpable, algo cercano, algo que lo vigilaba a cada paso. No podía escapar, no podía negar lo que estaba por suceder. El destino le había señalado un camino, y no importaba cuán desesperado estuviera, no podía volver atrás. Esa noche, la última noche, él y Francisco se dirigieron hacia el viejo edificio, donde el ritual debía llevarse a cabo. El lugar estaba apartado de la ciudad, rodeado por un bosque espeso que parecía tragarse la luz. Al llegar, la atmósfera era pesada, el aire denso, como si la naturaleza misma se hubiera aliado con la oscuridad que acechaba en su interior. La antigua mansión que se erguía ante ellos parecía haber sido abandonada hacía años, pero su arquitectura, gótica y sombría, dejaba claro que su apariencia era solo una máscara para algo mucho más profundo, más macabro. «Este es el lugar», dijo Francisco, su voz tensa, como si el simple hecho de pronunciar esas palabras le costara trabajo. «Aquí es donde todo comienza, o termina». Don Rafael observó la mansión con una mezcla de terror y determinación. Ya no podía ignorar lo que estaba en juego. Sabía lo que debía hacer, pero la incertidumbre lo paralizaba. Cada fibra de su ser le decía que no era tarde para escapar, para abandonar todo esto, pero algo dentro de él, quizás esa misma fuerza que lo había llevado a investigar en primer lugar, lo impulsaba a avanzar. Con una última mirada hacia la oscuridad del bosque, entraron al edificio. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero la sensación de inquietud se intensificaba a medida que avanzaban por los pasillos. Las paredes parecían susurrar, como si la casa misma tuviera secretos que solo aquellos que se atrevían a desentrañarlos podían oír. Al final del corredor, una puerta de hierro, adornada con símbolos extraños, los esperaba. «Este es el portal», dijo Francisco, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «La logia nos ha estado esperando. Todo ha sido planeado para este momento. El medallón, tus decisiones, todo». Don Rafael asintió, apretando el medallón en su mano. La conexión con él nunca había sido tan fuerte, nunca había sentido tan claramente su poder. Podía oír la voz de la logia en su mente, como un eco lejano, susurrándole que era el elegido, el único capaz de llevar a cabo lo que se había prometido. Pero también podía sentir la resistencia dentro de sí mismo, esa parte que no quería sucumbir, que deseaba rebelarse, que no quería ser la pieza final en un rompecabezas del que no conocía el verdadero propósito. Con un gesto decidido, don Rafael empujó la puerta. Al abrirla, una habitación vasta se reveló ante ellos, llena de símbolos arcanos religiosos pintados en el suelo y en las paredes. En el centro, sobre una mesa de piedra, un altar de obsidiana parecía esperar por ellos. La luz de las velas, dispuestas en un círculo perfecto, titilaba con una llama azulada, casi irreal. Los miembros de la logia, todos en sus capas oscuras, estaban ya presentes, observando en silencio, como si todo estuviera consumado. Un murmullo se alzó cuando don Rafael y Francisco cruzaron el umbral. Los miembros de la logia, que en su mayoría permanecían en las sombras, comenzaron a moverse en círculo, creando una presión palpable en el aire. El líder de la logia, un hombre mayor de rostro arrugado y mirada penetrante, se acercó a don Rafael con una sonrisa enigmática. «Has llegado», dijo, su voz profunda, reverberando en el silencio. «El último paso está cerca. La transfiguración será nuestra. Y tú, don Rafael, serás el último eslabón que permita que la realidad que conocemos se deshaga». Don Rafael sentía el peso de esas palabras, pero al mismo tiempo, una chispa de resistencia encendió su interior. «¿Por qué?», fue todo lo que logró preguntar. «¿Por qué a mí?». El líder lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. «Porque eres el elegido, don Rafael. Tú llevas la voluntad de cambiar el destino del mundo en tus manos. El medallón, el símbolo que te une con nosotros, es la llave para abrir el portal, para que la nueva realidad sea creada». Francisco, de pie junto a él, no dijo nada, pero su rostro reflejaba una mezcla de resignación y miedo. No había escape, no había vuelta atrás. Todo lo que habían hecho hasta ese momento había sido parte de un plan mucho mayor, y ahora estaba demasiado cerca para detenerlo. «El precio de la transfiguración es tu alma, don Rafael», continuó el líder de la logia. «El medallón se alimentará de tu ser, de tu esencia. El sacrificio será grande, pero la recompensa, la creación de una nueva realidad, será eterna».
Don Rafael sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Estaba realmente dispuesto a entregar su alma por algo que ni siquiera comprendía completamente? ¿Cómo podría tomar una decisión tan terrible? Pero la realidad lo golpeó con fuerza. No estaba solo. La mujer en la librería le había advertido sobre esto. Le había hablado sobre su alma y el precio de la transformación. No había escapatoria. Con una determinación renovada, don Rafael levantó el medallón hacia el altar. Al instante, una vibración extraña comenzó a recorrer el suelo, como si el mismo edificio se estuviera despertando de un largo sueño. Los miembros de la logia comenzaron a murmurar, cantando en un idioma desconocido, mientras las velas parpadeaban intensamente. El medallón, en su mano, brillaba con una luz cegadora, su poder aumentando a medida que avanzaba el ritual. De repente, don Rafael sintió que el medallón lo atraía hacia sí mismo, como si fuera una fuerza magnética que lo conectara con algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, y una presencia antigua y poderosa parecía llenar la habitación. La realidad misma comenzaba a desmoronarse. Pero en lo más profundo de su ser, don Rafael sintió una última chispa de lucidez. No podía permitir que esto sucediera. No podía entregar su alma, ni permitir que el destino de la humanidad fuera alterado por aquellos que solo buscaban poder. Tomó una decisión: no completaría el ritual, no dejaría que la logia tuviera lo que deseaba. No, gritó, mientras apartaba el medallón de su pecho y lo levantaba hacia el cielo. No seré la pieza final. No dejaré que destruyan lo que queda de este mundo. Con un último esfuerzo, don Rafael quebró el medallón, rompiéndolo en 1000 pedazos, liberando una explosión de energía que sacudió el edificio hasta sus cimientos. La logia, sorprendida por la resistencia inesperada, trató de reaccionar, pero era demasiado tarde. La realidad comenzó a colapsar alrededor de ellos, y la transformación que tanto deseaban se convirtió en su peor pesadilla. Las paredes de la mansión se desintegraron, y las sombras que antes se cernían sobre don Rafael ahora lo consumían a él. El sacrificio había sido evitado, pero a un alto precio. Capítulo 15. El último respiro. La mansión se desplomaba a su alrededor, un coloso de piedra y sombras que se deshacía en fragmentos y polvo. Don Rafael, todavía sosteniendo los pedazos rotos del medallón en sus manos, sentía el caos del mundo desmoronándose a su alrededor. La energía liberada por la destrucción del medallón era tan intensa que el aire mismo parecía volverse denso, casi palpable, como si el tiempo y el espacio se estuvieran doblando y retorciendo en formas que ni él ni nadie más podrían comprender jamás. Las paredes de la mansión crujían y se desintegraban, la luz de las velas parpadeaba como si fuera el último aliento de una vida que se extinguía. El suelo temblaba bajo sus pies, y los miembros de la logia, que hasta hace unos momentos lo observaban con una calma inquietante, ahora corrían frenéticamente, intentando escapar del desastre que ellos mismos habían desatado. Pero era demasiado tarde. El portal que habían intentado abrir con el medallón ya había comenzado a deshacerse, y la energía que había alimentado su ritual se disipaba, llevando con ella cualquier posibilidad de que sus planes llegaran a completarse. Don Rafael, con el cuerpo tembloroso por la tensión, miró los restos del medallón. Aunque había logrado evitar la catástrofe que la logia había querido desatar, algo en su interior le decía que no todo había terminado. La explosión de poder había tocado algo más profundo, algo que trascendía la muerte, que no podía ser explicado por las leyes físicas. El medallón se había destruido, pero el poder que contenía no se había desvanecido. ¿Qué había liberado realmente? Y, lo más inquietante, ¿quién había quedado atrás? El líder de la logia, un hombre de mirada fría y calculadora, fue el último en quedar en pie. Su rostro, antes seguro y pleno de confianza, ahora estaba marcado por la desesperación y el miedo. Se acercó a don Rafael, temblando, como si tratara de comprender lo imposible que había sucedido. Pero en sus ojos había algo más, un destello de reconocimiento, de comprensión, como si él, en algún lugar de su alma, supiera que el final de todo esto había llegado. «Lo has hecho», murmuró el líder, su voz quebrada. «Has detenido lo que estaba por suceder. Pero no entiendes lo que has liberado. No sabes lo que esto significa». Don Rafael, todavía sosteniendo los fragmentos del medallón, lo miró fijamente. «No me importa lo que sea que hayan intentado hacer. No iban a llevarme con ustedes. No iba a entregar mi alma». El líder sonrió,
pero era una sonrisa amarga, vacía. No se trata de ti, Rafael. No se trata de tu alma. La logia buscaba algo más grande. Algo más allá de nuestra comprensión. Pero ahora todo está fuera de control. Lo que has liberado no tiene forma, no tiene principio ni fin. Y eso es lo que temíamos. Don Rafael sintió que algo en el aire había cambiado. La energía que había desatado el medallón seguía fluyendo, pero no en la forma que esperaba. Ahora, el ambiente parecía más denso, como si la realidad misma estuviera desintegrándose, como si el espacio que lo rodeaba estuviera a punto de abrirse a algo más. Algo infinitamente oscuro. ¿Qué has hecho?, preguntó Francisco, su voz cargada de terror. Pero antes de que don Rafael pudiera responder, el suelo debajo de ellos comenzó a hundirse. Los muros se desvanecían en una neblina espesa, y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Como si al mismo tiempo hubiera comenzado a dilatarse y a colapsar. Los miembros de la logia, que en sus últimos momentos de desesperación trataban de huir, fueron absorbidos por la neblina. En sus rostros se reflejaba el mismo miedo que sentía don Rafael, pero ya no había lugar a donde escapar. La energía había desbordado los límites de la mansión, y ahora, parecía estar arrasando todo a su paso. «No puedo respirar», gritó Francisco, luchando por mantenerse en pie, pero su cuerpo parecía ser absorbido por la atmósfera que se deshacía a su alrededor. Don Rafael cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. El poder que había liberado no era simplemente magia o energía. Era una distorsión del propio tejido de la existencia. Lo que había hecho al romper el medallón no era solo evitar un sacrificio, no era solo frustrar los planes de la logia. Había tocado algo que no debía ser tocado, algo que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Pero en ese instante, en el abismo de la neblina y la desesperación, don Rafael entendió algo que lo calmó: no podía ser el salvador de todos. Había luchado para mantener su alma, para resistir el llamado de la logia, pero ahora entendía que la lucha no era solo suya. No podía hacer más. La línea entre la vida y la muerte, entre el tiempo y el espacio, se había difuminado. De repente, el sonido de una campana resonó a lo lejos, un eco distante pero claro, como si el universo mismo estuviera haciendo sonar una última advertencia. El suelo se resquebrajó bajo sus pies, y la realidad comenzó a fragmentarse. «Es el fin», murmuró don Rafael, mirando a Francisco por última vez. «Es el fin de todo». En un último acto de desesperación y sacrificio, don Rafael lanzó los fragmentos del medallón hacia el aire. Los trozos brillaron con una intensidad cegadora, como estrellas fugaces que caían de un cielo roto, y en ese momento, el mundo colapsó. Y con este último capítulo, llegamos al final del Grande Oriente, una historia llena de misterio, poder y decisiones trascendentales. Hemos acompañado a don Rafael en su lucha contra las fuerzas que buscaban manipular el destino y, al final, se ha visto obligado a enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. Un sacrificio que, aunque evitó un final devastador para su alma, desató un caos que podría cambiarlo todo. Si te has quedado tan cautivado como nosotros con esta historia, no olvides apoyar a nuestro canal Audio Mentores. Dale like a este vídeo si te ha gustado, comenta qué te ha parecido este desenlace y, sobre todo, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de otros relatos fascinantes que tenemos preparados para ti. Y si realmente quieres estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Aquí, en Audio Mentores, nuestro objetivo es brindarte relatos que te lleven a reflexionar, a soñar, a imaginar. Cada historia que compartimos tiene el poder de cambiar tu forma de ver el mundo, y nos encantaría que siguieras acompañándonos en esta aventura. Gracias por habernos acompañado hasta el final del Grande Oriente. Tu apoyo significa mucho para nosotros, y estamos emocionados de seguir compartiendo más historias que nos conecten, nos enseñen y, ¿por qué no?, nos sorprendan. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo.